Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a explicar junto con mis compañeros Alexia, Bruno y Francisco y su servidora Iris acerca del derrame de ductos en Cadereyta, Nuevo León. Entonces, ¿alguna vez han escuchado hablar de los hidrocarburos? Lo más seguro es que lo hayas escuchado en la tele o que tu profesor lo haya mencionado en alguna de sus clases y no lo entendieras. Pero no te preocupes, aquí te lo vamos a explicar con palabras muy sencillas. Y lo más importante, vamos a hablar de este caso que es algo muy importante y sobre todo para las personas que viven y les afectó este derrame en Cadereyta. Vamos a empezar por definir lo que es un hidrocarburo. Aquí Bruno les va a decir la definición. Ok, bueno, un hidrocarburo es un compuesto orgánico que contiene exclusivamente átomos de carbono y de hidrógeno. Los hidrocarburos tienen una fórmula de tipo CnHm donde N y M son dos números enteros naturales. Estos se originan de combustibles fósiles como lo son el carbón, el petróleo y el gas natural. Pero no es solo eso. Los hidrocarburos tienen una clasificación que tenemos que revisar, pues estos se dividen entre dos principales ramas: los hidrocarburos aromáticos y los hidrocarburos alifáticos. Saber esto es de gran importancia para entender el accidente, pues el petróleo pueden ser parafinas, alcanos, cicloparafinas, naftenos o cicloalcanos y aromáticos. Y al igual que cualquier compuesto tiene propiedades químicas como la combustión, los cuales comienzan a oxidarse ante la presencia de oxígeno o ante una fuente de calor, esta es la única razón por la cual los hidrocarburos son considerados como sustancias contaminantes, ya que al ser utilizados como combustibles, estos expiden gases tanto como los del dióxido de carbono como monóxido de carbono. Ahora que ya entendemos más a fondo los hidrocarburos, podemos comenzar a hablar sobre nuestro problema, el petróleo por Pemex, empresa a cargo del gobierno federal. Es uno de los factores contaminantes más peligrosos para Nuevo León, en Cadereyta, Jiménez. Para empezar, el petróleo es un líquido natural oleaginoso e inflamable, constituido por una mezcla de hidrocarburos que se presenta en la naturaleza en lechos geológicos, continentales o marítimos, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. Estas tres fases pueden pasar de una a otra por efecto de cambio de presión y temperatura. Es un recurso no renovable con apariencia de líquido aceitoso que se encuentra saturando la porosidad de las rocas. El petróleo se compone principalmente de carbono e hidrógeno, en la proporción de 83 a 87% de carbono y de 11 a 14% de hidrógeno. Contiene abundantes impurezas de compuestos orgánicos, en los que intervienen componentes como el azufre, oxígeno, nitrógeno, mercaptanos, alcoholes mezclados también con agua salada, ya sea libre o emulsionada, en cantidad variable. Como impurezas se encuentran también diversas sales minerales como cloruros y sulfatos de calcio, magnesio y hierro. Su color varía entre ámbar y negro. Al igual que todos los compuestos, tiene propiedades físicas y químicas que lo identifican. Una de las principales es la densidad, pues aunque no lo creas, el petróleo es más liviano que el agua. Su peso específico es influenciado por los factores físicos y por la composición química del crudo, 0.75 a 0.95 kilogramos por litro. Aumenta con el porcentaje de asfalto. Otra propiedad que de seguro has experimentado al momento de cargar gasolina es el olor desagradable, algo característico de estos hidrocarburos. La viscosidad del petróleo se mide por el tiempo necesario para que una cantidad dada de petróleo fluya a través de una pequeña abertura. Sin embargo, la viscosidad de los petróleos convencionales puede oscilar entre 0.001 pascales. El punto de ebullición va de 30 a 125 grados Celsius. Esta es la temperatura a la cual pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Los petróleos se clasifican de acuerdo con las series de hidrocarburos predominantes que los constituyen. Las series que agrupan los hidrocarburos tienen propiedades semejantes y se representan por las siguientes fórmulas condensadas. En general, los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos son los compuestos básicos de la química orgánica. Los alcanos son hidrocarburos saturados, es decir, los hidrocarburos que contienen solo enlaces simples. Los alquenos contienen uno o más dobles enlaces carbono-carbono. Los alquinos contienen uno o más triples enlaces carbono-carbono. Y los hidrocarburos aromáticos contienen estructuras de anillo con sistemas de electrones deslocalizados. El carbono, en la tabla periódica, se encuentra entre los carbonoides, con un número atómico 6 y masa atómica de 12,01, y se le representa con el símbolo de C.
Sus 4 electrones de valencia lo hacen muy versátil y le permiten unirse con muchos de otros elementos, incluido él mismo. En términos generales, el carbono no es una sustancia de alta toxicidad. En la mayoría de sus formas físicas es seguro para el manejo del hombre. Sin embargo, muchos de los compuestos orgánicos e inorgánicos a base de carbono pueden llegar a ser tóxicos, incluso letales para el ser humano. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Se le representa mediante el símbolo H. Presenta un único electrón en su capa externa, por lo que su valencia es 1. El petróleo no se puede mezclar con el agua. Esto se da básicamente por sus propiedades. Además de ser densos de maneras distintas, ambos tienen polaridad distinta. El agua es una sustancia polar, mientras que el petróleo es una sustancia apolar. El principio de solubilidad indica que las sustancias deben tener la misma polaridad para poderse unir. Sin embargo, hay estudios que demuestran que sí es posible que las partículas pequeñas logren disolverse en el agua. Para muchas personas suele ser difícil creer que el petróleo tenga un impacto altamente negativo en el mar, debido a la creencia que no se disuelve en el agua. Sin embargo, este hidrocarburo sí afecta la calidad del agua de una manera importante, ya que sus consecuencias casi siempre duran años, como lo fue también con el caso de Deepwater Horizon, que pasó lo mismo que el caso que les presentamos. Para empezar, al ser una sustancia que se mantiene en la superficie, como si de una manta impermeable sobre el agua se tratase, impide la llegada de los rayos de luz, por lo cual complica el proceso de fotosíntesis para la flora marina, la cual es el alimento principal de los animales marinos. Otro de los daños del petróleo en el agua es el de la fuerte contaminación que genera la muerte de distintos organismos, como es el caso de peces, aves y otros mamíferos marinos debido a la alta toxicidad. Recuerda que mientras más tiempo pase, el daño provocará daños en el sistema reproductivo y de alimentación de todos los organismos del ecosistema. Por ejemplo, los delfines y las ballenas, que requieren de subir a la superficie para respirar, entran en contacto con esta sustancia y sufren obturaciones en sus vías respiratorias. En el caso de las aves, el petróleo se les impregna en las plumas, perdiendo por lo tanto la capacidad de aislamiento que les da el aceite natural de las mismas, y terminan muriendo de hipotermia. Otras veces mueren al ingerir crudo, ya que intentan limpiarse a sí mismas. Este problema también afecta a la economía humana, sobre todo al mercado de los pescadores, ya que los animales, como los peces y los mariscos, suelen estar contaminados, por lo que ya no pueden ser vendidos al consumo humano. Desde que se tuvo conocimiento del incidente, el gobierno realizó trabajos para controlar la fuga, la eliminación de la toma clandestina, así como la mitigación del derrame de la zona, siendo los trabajos más relevantes los siguientes: trabajos de acondicionamiento de acceso, instalación de las barreras marinas para la contención del derrame, instalación de cordones oleofílicos para la contención y absorción del producto derramado, limpieza de márgenes de río San Juan, canales y represas, recuperación de la maleza y suelo impregnada con hidrocarburo, recolectada en las bolsas de plástico negro colocados sobre geomembranas de 1 milímetro de espesor, recuperación de hidrocarburos por medio de UPV y denostadoras, muestreos de agua en pozos aledaños a la zona. Para que el agua tenga la posibilidad de ser consumida por el ser humano, debe de poseer ciertas características: limpia y segura, incolora, inodora, insípida, tener un nivel de pH neutro de 7.0, tienen un carácter dipolar y reacciona con los óxidos ácidos, óxidos básicos y el metal. En definitiva, el impacto ambiental que provocó este desastre es algo de gran magnitud, ya que afectó recursos principales para los humanos, como lo son aguas superficiales, las cuales al estar contaminadas no solo limitan la vegetación de sus alrededores y afectan a los ecosistemas acuáticos que viven dentro de estos cuerpos, sino que el agua que se evapora forma parte de las nubes que después son responsables de las lluvias tóxicas, las cuales magnifican el daño ocasionado por este suceso. Una vez considerando el impacto ambiental, tenemos que hablar del impacto social que este derrame provocó, ya que el contaminar esas aguas afectó el suministro de agua para las comunidades cercanas. Pero también, al verse afectados los mantos acuíferos subterráneos, se vieron afectados los cultivos que estaban a distancias algo lejanas, afectando la agricultura e incluso la ganadería de estas mismas comunidades. Creo que esta problemática ambiental ha impactado la economía y la salud de los habitantes de la zona dañada por el derrame, los cuales aseguraron que el agua del río San Juan les ha ocasionado padecimientos gastrointestinales, así como alergias en la piel. Como ya fuimos analizando el impacto social que tuvo este evento dentro de las comunidades, pues solo nos queda concluir que fue un evento que dañó muchísimo
a estas comunidades, directamente afectándolas por más de 6 años, en los que las lluvias tóxicas pues seguían contaminando y afectando a más de 100.000 hectáreas de cultivo y a más de 2.000 agricultores, los cuales recibieron ayuda por parte de Pemex, pero pues obviamente siempre negaron su responsabilidad en este suceso. El gobierno siempre negó su responsabilidad ante esto, diciendo que fue un ducto clandestino y dañaron muchísimas comunidades aledañas. Se calcula que los daños fueron por más de 4.000 millones de pesos mexicanos y los agricultores presentaron su demanda, pero a la fecha en la que grabamos esto, los agricultores pararon hace 2 años su pelea al decir ya no hay quien nos apoye, ya no tenemos dinero para seguir financiando esta pelea, y han decidido dejar la demanda contra el gobierno y así aceptando las pérdidas que ellos van a tener a lo largo de los próximos años hasta que esto desaparezca en forma de contaminación tanto acuífera como en el cielo. La reforma de 2013, con la aprobación de la ley de hidrocarburos, intentó dar solución a problemas como el aumento de la demanda nacional de hidrocarburos, la deficiencia en infraestructuras, la baja producción, así como dotar a Pemex de una estructura fiscal para mejorar su situación financiera. Se pasó de un modelo monopolístico a una apertura a privados en todos los eslabones de la cadena de valor, licitaciones internacionales en las rondas petroleras o asociaciones entre el sector público, o sea, Pemex, y privados, farm-outs en exploración y extracción, adjudicaciones de proyectos para mejorar la logística y almacenamiento de hidrocarburos, o permisos de importación de petrolíferos, y licencias para la comercialización de hidrocarburos, entre otros. Sin embargo, la actual administración, que viene desde 2018 y va a durar hasta 2024, ha orientado su política hacia el fortalecimiento de Pemex con el objetivo de reducir la dependencia con el exterior de productos petrolíferos y aumentar la refinación del crudo, y pues ha tomado medidas que representan cambios sustanciales en el sector, como la cancelación de rondas petroleras, paralización de farm-outs y de proyectos de licencias, renegociación de contratos ya en funcionamiento y paralización en el otorgamiento de determinados permisos a privados, generando así incertidumbre en las empresas privadas que ya tenían operaciones o planes de inversión en el país. Por último, como proyectos prioritarios del gobierno en el sector de hidrocarburos, destacamos la construcción de la refinería de Dos Bocas y la modernización de 6 refinerías más, que representan una importante oportunidad de mercado, sin olvidar que estamos en el siglo XXI. Esto ha sido todo por hoy. Espero que ya sepan más de los hidrocarburos y de esta situación en Cadereyta, La cual afectó a muchas personas y a muchos seres vivos. Sean conscientes con el medio ambiente.